Martín, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va? andamos? ¿Todo bien? ¿Me Todo escuchás bien, por bien? suerte. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Bueno, Martín, gracias por el tiempo, por tomarte 11 de la mañana, gracias por sumarte un ratito a charlar. Te cuento brevemente la dinámica. Sí. Eh, la idea es lo que había preparado yo, una charla muy amena, por eso tampoco es que es una entrevista formal, ni mucho menos. eh, en torno a algunas temáticas que a mí particularmente me interesan, que son tres ejes: literatura, filosofía y fútbol. Así que yo creo que Ah, vamos a estar en sintonía, por lo menos en algunos lugares comunes. Eh, Porque he revisado varias entrevistas, varios programas que te han llamado y hablabas muchísimo de política, muy bien, con mucho interés, pero a mí la parte de literatura y de filosofía particularmente me interesa mucho tuya. Entonces digo, bueno, que este lugar sea para que conversemos y discutamos, como encontremos una postura crítica frente a eh, distintos puntos de la literatura. Yo soy estudiante del último año de filosofía de la Universidad del Comahue, acá en Río Negro, me estoy por recibir, pero tuve siempre una afinidad muy cercana a la literatura. Creo en algún punto que eso me llevó a la filosofía. No sé cómo, no logro deducir cómo llegué desde la literatura a la filosofía. Entonces siempre intento encontrar puntos de encuentro, que esa va a ser como la primera cuestión que te tiro la pelota a vos. ¿Hay puntos de encuentro entre la literatura y la filosofía? primera, gracias primero por la invitación. Una puntualización de lo que decías en la introducción. Efectivamente, yo soy docente, soy escritor, escribo novelas, escribo cuentos, escribo ensayos. Tengo algunas intervenciones, tengo una columna en el diario Perfil semanalmente, donde los temas pueden ser políticos, no es que siempre lo sean, pero a menudo lo son. Y por ahí escribo también artículos en la tecla Ñ, algunas intervenciones también de esa índole. Y después en verdad uno se coloca en la condición de responder a los intereses que lo que uno escribe suscita. Sí. Yo no pido las entrevistas ni tomo la iniciativa para estar en un medio o en otro o salir en un lugar o en otro. Ujú. Son siempre respuestas a demandas, no son iniciativas propias de decir quiero ir a tal lado a hablar de tal cuestión. Y cuando el interés viene por el lado de lo que alguien puede, o yo puedo haber escrito de política, bueno, entonces uno responde a la entrevista. Sí, ni hablar. No me considero en absoluto alguien de lo que podría ser el perfil de un analista político, en absoluto. Es más, muchas veces lo primero que respondo a las formulaciones de ciertos planteos es yo no soy un politólogo, no tengo un saber específico de lo politológico. A la vez me encuentro con que uno tiene que, wow, yo considero que uno tiene que responder al interés que genera algo que no haya escrito o haya dicho, entonces, bueno, uno responde a lo que le preguntan. Pero antes de ir a la conexión literatura-filosofía, pero me parece que con esto que te estoy diciendo aparece una conexión posible entre literatura y política, Ujú. Sí, por donde yo creo que va mi aproximación, lo que no quiere decir que siempre se ha registrado así, y que no tiene que ver con necesariamente con la tematización de la política en la literatura, aunque eso por supuesto que aparece y me interesa mucho, sino en qué medida y hasta qué punto una formación como la que tenemos los que somos críticos literarios, para analizar textos, para analizar discursos, para analizar estrategias de la narración o estrategias de lo que se puede hacer con las palabras, de lo que se hace con las palabras, y al mismo tiempo las herramientas que el análisis literario da para poder a la vez abordar representaciones, figuraciones, imaginarios. Me parece que son herramientas con las que uno se encuentra muchas veces analizando escenas políticas, ujú, en ujú. la medida en que incluso esos artículos que escribo semanalmente en perfil, cuando tocan temas políticos, no tiene que ver con que yo empiece a analizar la reforma del Estado o no lo hago, o una discusión sobre la boleta única. No lo hago porque no es efectivamente aquello
para lo que considero que puedo tener herramientas de análisis. Generalmente me ocupo de formulaciones, representaciones, narraciones, esa zona fundamental en que lenguaje e ideología se tocan, entonces interrogar una dimensión ideológica a partir de lo que se pone en juego en las palabras, de manera que yo considero que muy lejos de la condición del analista político en sentido estricto, o del politólogo que no soy, me parece que intento entrar en esas mismas entrevistas, dada la solicitud de quienes hacen las preguntas, entro a esas materias, a la materialidad de la política, por el lado que digo, que me parece que es un lado que viene, digamos, sostenido por mi formación en la crítica literaria, mi formación en la literatura y mi formación para analizar discursos, narraciones y, como decimos, la carga ideológica y la carga política que los discursos y las narraciones pueden tener o de hecho tienen. Eso por un lado. Bien. O sea que ya hablamos de política, literatura a partir de lo que vos mencionabas, pero preguntabas específicamente por la relación con la filosofía. Eh, Vos sabés que yo en una de las universidades donde trabajo, que es la Universidad de Buenos Aires, la materia en la que estoy, en la que dicto clases es teoría literaria, y estoy en esa materia desde el año 1990. Y es interesante y suelo plantearlo, surge muy a menudo en la primera o en las primeras clases de un curso de teoría literaria o de teoría y análisis literario, que es cuál sería la especificidad de una teoría literaria, dónde radicaría lo literario de una teoría literaria, Claro. dado que en realidad lo que preponderantemente hacemos, independientemente de que uno puede pensar en el formalismo ruso como teoría literaria de las primeras décadas del siglo XX, pero no siempre y en realidad muy excepcionalmente estamos centrados en teorías propiamente de la literatura, dado que ni siquiera por caso el análisis estructuralista de los textos literarios, que tuvo un movimiento y un momento muy fuerte, Barthes, en el primer Barthes, por ejemplo, pero tampoco uno podría decir que ese tipo de análisis, dado que proviene además de Lévi-Strauss y desde la antropología, tampoco uno podría decir, esa es una teoría de la literatura, es una teoría con herramientas para analizar relatos, mitos, culturas, no es propia de la literatura. El movimiento más habitual en realidad en la práctica de la teoría literaria es tomar teorías que provienen de campos no específicamente literarios y hacer un movimiento de apropiación, en el mejor sentido de la palabra, de esos saberes y de esos dispositivos de lectura, justamente para leer y pensar la literatura. Y a la vez un movimiento de realimentación por el cual la propia literatura se vuelve herramienta para pensar ciertos planteos, ciertas formulaciones que vienen de otros campos. Ahí habría una conexión con los saberes de la filosofía, con un anclaje muy concreto que es la estética. Entonces, cuando uno enseña, a mí me toca hacerlo con gran felicidad de mi parte, la teoría estética de Adorno, bueno, la estética y las teorías estéticas o el momento en que hay que dar cuenta de qué retoma o qué no se retoma en las teorías del realismo literario de la poética de Aristóteles, incluso cuando uno da, otra vez, literatura y política, damos Sartre y la reticencia de Sartre y su noción del compromiso respecto de la poesía, es imposible no tener una resonancia con la expulsión de los poetas de la República en Platón. Se suceden, digamos, los ejemplos cuando uno da Bakhtin, por ejemplo, también en la teoría literaria, y la noción de lo dialógico, porque está en el propio Bakhtin, el antecedente de los diálogos platónicos es crucial, y es crucial en relación a una concepción orientada a cómo se establece una verdad. Entonces, eh, el ida y vuelta con la filosofía es continuo, me parece. A la vez, lo que ocurre, o pienso que ocurre, es que la filosofía tiene la capacidad de rozarse dentro de las humanidades y dentro de la ciencia también con cualquier disciplina, ¿no? Tiene este lugar de, se puede colar, se puede meter dentro de cualquier disciplina, porque hay un filósofo que dice, siempre que haya pensamiento va a haber filosofía, o sea, siempre que haya alguien Claro, pensando o ideando,
tiene que haber o puede haber filosofía. Es interesante pensarlo desde ahí. Mirá, eso es así, pero vos fíjate que vos lo pensás desde la filosofía. Pensado desde la literatura, un profesor, un gran crítico literario y un profesor que daba teoría literaria también en la facultad donde yo estudié, que es la de la UBA, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Nicolás Rosa, Nicolás Rosa hablaba de lo que él definía como el carácter imperial de la literatura. Ujú. Y decía que se considera, o de hecho se posiciona en la posibilidad de hablar de todo, de decirlo todo y de tocarlo todo, en el sentido que nada le es ajeno. Que me parece que no es que tengamos que elegir una de las dos variantes, ni estamos haciendo una puja entre disciplinas, sino más bien definiendo un poco con esa figura que muchas veces se usa de los dos topos que se encuentran, pero porque cavan en direcciones opuestas, pero terminan encontrándose. Ujú. Que podríamos decir, esa cobertura de amplio espectro de la filosofía entra en sintonía con una especie de cobertura de amplio espectro de la literatura, que aún sosteniendo premisas de especificidad literaria, desde esa misma especificidad es que puede abordar campos y cuestiones y dimensiones múltiples. Y en un punto, tomando lo que decía Nicolás Rosa, ¿qué es lo que le sería ajeno? ¿Qué es lo que no admitiría ser pensado o abordado desde la literatura o en clave literaria? Con lo cual se refuerza esta idea de que hay de la comunicación no solo posible, sino necesaria entre los campos, eh, no al punto de algunos de los que torpemente en estos días están queriendo cerrar y anular y eliminar y desfinanciar todo lo que no tenga que ver directamente con la posibilidad de hacer plata. Por ejemplo, La, pensar, la productividad. eh, sí, pero aparte de una productividad, porque nosotros producimos conocimiento, por Claro, ejemplo. claro, una Nosotros, productividad. Ah. no, un criterio de productividad ligado a que si no rinde plata en pocas horas, no se entiende para qué sirve eso. Digo, porque de los argumentos era, uno de los ataques fue dirigido contra la carrera de filosofía y letras, y ya hubo quien se ocupó de aclarar que al menos en la UBA no existe una carrera de filosofía y letras. La facultad es de filosofía y letras. Hay una carrera de filosofía, hay una carrera de letras, y lo que estamos haciendo vos y yo es interrogar es ahí, o sea, esos puntos de conexión, que mirado desde la literatura al mismo tiempo, si vos decís, trabajás no sé, el género policial, como lo pensó, bueno, tanto Borges, Piglia, obviamente una tradición amplísima. Para pensar el género policial sin plantearte el problema de la verdad. Y al mismo tiempo, ¿cómo te plantearías? Con seriedad y consistencia el problema de la verdad, sin un correlato del pensamiento filosófico, las discusiones filosóficas en torno de la categoría y de la noción de la verdad. O trabajás en la literatura, estás trabajando determinados personajes o relaciones entre personajes. ¿Cómo abordarías? O estás trabajando un narrador. ¿Cómo se constituye un narrador? Es decir, una conciencia, un punto de vista y una voz. Conciencia, punto de vista y voz, o sea, un sujeto. ¿Cómo problematizarías la configuración de un sujeto como voz narrativa sin tener en cuenta las diferentes maneras en que lo que se entiende por sujeto ha sido abordado y desplegado y desarrollado en la filosofía? O si trabajás a los personajes a partir de sus subjetividades, ¿cómo abordarlos sin pensar distintas concepciones de lo que es un sujeto o distintas concepciones de lo que es la intersubjetividad? Poniendo solamente dos ejemplos de infinitos ejemplos posibles, está claro que desde la literatura nos nutrimos de los saberes de la filosofía y al mismo tiempo, porque las pienso siempre en relación de reciprocidad, no me sorprende que digas que como estudiante de filosofía te remitís a la literatura, porque no se trata de que la literatura aporte categorías o conceptos que uno use para leer literatura en un sentido de aplicación unidireccional, Ujú. sino más bien un juego de interacción, que es lo que muchas veces, a lo que apuntamos y planteamos en los cursos de teoría literaria, ahora en este caso la relación entre teorías, pero como dije, lo que llamamos teoría literaria muchas veces tiene que ver con teorías de la filosofía. Si vos tomás un texto y analizás cuestiones de poder, mecanismos de poder y dominación en tal novela, el poder en tal texto, el poder en tal género, ¿cómo podría uno hoy abordar eso sin tener como referencia, al menos como referencia, el trazado de esa línea que va de Nietzsche a Michel Foucault y pensar el poder desde ahí? Ahora, para evitar la aplicación,
no llevar la teoría literaria una aplicación a la práctica textual, o no llevar la filosofía, lo que sería en este punto, los saberes de la filosofía y aplicarlos a la literatura. Para evitar eso, y la idea de evitarlo tiene que ver con que sería un procedimiento de lectura mecánico, Ujú. eh, de frustrante en el sentido no de que no funcione, sino de que va a funcionar. La aplicación, la falla de la aplicación no es que no funciona, es que funciona, pero funciona reductivamente. Claro, exactamente. Funciona para hacerle decir al texto lo que la teoría ya había de alguna manera predeterminado que dijera. Entonces el texto va y lo dice. Que una lectura sea productiva, que una lectura sea creativa, responde más bien a esta interacción. Por eso te decía que interacción que me parece que podríamos estar nosotros dos desplegando, poniendo en juego, poniendo en acción en este mismo momento, que es qué es lo que no podríamos detectar en un texto literario si no contáramos con las herramientas de cierto pensamiento filosófico y al mismo tiempo, qué es lo, o ciertas teorías literarias, y al mismo tiempo, qué es lo que no podríamos pensar en la teoría literaria o al interior del campo de los saberes filosóficos sin esos textos literarios. En ese sentido pienso en una interacción y no en una aplicación mecánica o en una aplicación unidireccional. Ciertas herramientas del pensamiento filosófico nos permiten pensar un texto literario, pero ese texto literario nos permite pensar ciertas categorías del pensamiento filosófico. Sí. Y de hecho los filósofos se remiten a la literatura permanentemente. Eh, Inclusive Platón detesta, no detesta, a nivel político tiene como una cuota pendiente con la ficción, con los poetas, y él elige escribir diálogos, elige la ficción, a contrario de Aristóteles que hizo tratados, digo, el método que utiliza para dejar su huella filosófica es el diálogo. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto está hablando de un Sócrates real, de un Sócrates ficcional? Nos pone en juego permanentemente. Y Platón es el primer, voy a decir una barbaridad tal vez, pero es el primer fundador de la filosofía de Occidente, de alguna forma, en el canon, digo. Entonces, me pasa exactamente esto que decís. La filosofía nace desde un rasgo súper literario, si no literario. Entonces, tiene que tener necesariamente una relación la filosofía y la literatura. Es Sin interesante. dudas, porque en ese punto el recelo platónico respecto a los poetas, o como vos decís, esa incomodidad que hacer con la ficción tiene que ver con su propia concepción de la verdad. Exactamente. En la medida en que se postula una verdad de carácter trascendente, bueno, lo que vos ya sabés, solo evocable a través de una reminiscencia y un principio de recelo, o de más que recelo, de fuerte desconfianza por todo lo que puede ser un orden de las apariencias, cómo una filosofía orientada a desconfiar del registro de las apariencias no va a incomodarse también con esa vuelta de tuerca que es la ficción. A la vez, como bien decís, y porque la potencia de lo dialógico en Platón no tiene que ver meramente con que hay dos o más de dos hablando, eh, porque en un texto puede haber más de dos o tres o cuatro hablando y sin embargo el texto ser monológico, Ujú. si cada uno de esos que habla en realidad confluye en una única perspectiva. Alguien podría distribuir una única perspectiva en dos o tres personajes que entre todos vayan dando una visión. La visión que surge de los textos platónicos surge en la interacción de voces distintas, en el sentido que, como vos sabés mejor que yo, cada uno de esos personajes, porque en realidad tendríamos que pasar a llamarle personajes, Sí, 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 sí. de la existencia de Sócrates y si el otro existió o no, si era un amigo de él o era el novio, eso no importa. En el texto funciona, digo, como personajes en el sentido que están construidos. Ujú. Exactamente. No basta, que está tan construido como puede estar construido Napoleón Bonaparte en una novela histórica. El hecho de que el personaje corresponde a una persona real y el hecho de que haya efectivamente existido no quita que a la hora de escribir un texto, a esa persona real que vos estás traspasando a la condición de personaje, al personaje lo tenés que construir. Esa construcción tiene un referente empírico, verificable, realmente existente,
pero eso no da, digamos, no resuelve por sí solo la condición del personaje. Al personaje que remite a una persona real, realmente existente, una persona histórica, hay que construirlo tanto como, y a veces quizás incluso más, que al personaje puramente ficcional. También hay que construirlo. Y las distintas figuras, cada uno de los que hablan en un texto platónico, tienen una perspectiva distinta, por eso es verdaderamente dialógico Platón, porque cada uno de esas figuras, independientemente que hay uno que uno puede decir, este está diciendo lo que Platón quiere decir. Ese que aparece diciendo lo que Platón quiere decir, no lo dice sino en la interacción dialógica con los otros. Porque si no, efectivamente, el formato de la escritura sería el aristotélico. Alguien toma la palabra y habla. La idea de que incluso eso que uno tiene para decir, solamente lo va a poder decir haciendo rebotar la propia palabra, coincidir o diferir con la palabra de otros, también habilita otro tipo de concepción de la verdad, que resulta de la interacción, que resulta incluso del conflicto, que resulta de la discrepancia. Y para eso hay que construir una escena, bueno, lo que hace Platón, construye una escena de diálogo y la hace funcionar como diálogo porque construye personajes que son distintos entre sí. Es interesante. Como, como en Platón, va, nosotros siempre pensamos, ¿no? Con mis compañeros, mis amigos, la idea del Platón filósofo que detesta a los poetas y que sin embargo elige escribir literatura. Y es esto que decís que eh, a la hora de discriminar la teoría de las ideas platónicas, ¿por dónde vas? ¿Por quién te guías? De todos los personajes que decidió crear. ¿Quién dice lo que Platón quería decir? Que eso es lo que complica a los filósofos a la hora de rearmar la teoría de las ideas. Bueno, tenemos idea que en el Fedón, en el banquete, hay algo en el Fedro, podía pensar, pero es complejo porque justamente no es clara, no es claro con una intención, justamente, ¿no? Nada de esto es sin intención, y menos en Platón, pero te quería justamente llevar ahora, así nos vamos un poco moviendo del eje, no tanto, ¿cuál es la relación que encontrás vos entre dos pasiones, que supongo que son en vos, que es la literatura y el fútbol? Que veo ahí que tenés una banderita, una bandera de Boca detrás. No es banderita, no existe la banderita de Boca. No hay algo No, así como pero banderita, es siempre es verdad. una bandera, una gran bandera. Yo soy hincha de San Lorenzo. Bueno, hay banderines de Boca, que allá. Ah, ya, bueno. El único que tiene ventaja histórica sobre nosotros, pero allá tengo banderín de Boca también. Pero eh, mira, son dos pasiones muy fuertes para mí. Disfruto mucho Se de mezclan, ambas Martín, cosas, de esas la pasiones. literatura y del fútbol. No, no, vos sabés que estaba por decirte precisamente eso. No soy un lector, a veces surge esa idea y la verdad es que no se verifica en mí, porque podría resultar previsible, me gusta tantísimo la literatura, muchísimo, me gusta Ujú. muchísimo el fútbol, podría y hasta se esperaría que fuese un apasionado por la literatura futbolística, futbolera, y la verdad es que no lo soy. Conozco, porque como no conocer textos de Fontana Rosa, sí, sé lo que hace Osvaldo Soriano, sé lo que hace Sacheri, claro que sí. Y conozco algunos de esos textos eh, porque uno toma contacto con ellos. Pero no soy el lector fervoroso de literatura y fútbol que podría presuponerse a partir de mi doble pasión. Yo te diría, Manuel, que por las características de lo que se supone que es una pasión, que es, entiendo, ¿no? Que cómo vivencio yo mi pasión por la literatura, se me vuelve un absoluto. Se me vuelve un absoluto. Sé que no lo es, la literatura no es el universo entero, pero hay algo en la intensidad de la experiencia de la escritura, hay algo en la intensidad de la experiencia de la lectura, funciona como un todo, y en un punto muchas veces siento que efectivamente, dado que soy crítico literario y soy profesor de literatura, eh,
eso que yo pensé cuando tenía 16, 17 años y decidí estudiar la carrera de letras, que es que la literatura ocupara no mi tiempo libre, sino el tiempo dominante de mi vida. Bueno, efectivamente es así. Y vivo la literatura como se vive, con la intensidad con que se viven las pasiones, que es la intensidad de una sugestión de absoluto. Uno siempre sabe que existen otras cosas, Ujú, pero en el momento que estás metido ahí, lo estás viviendo, eso se te vuelve un todo. Y por momentos siento que realmente estoy casi todo el día metido en la literatura y lo disfruto. ujú, Pero con el fútbol me pasa lo mismo. Cuando yo estoy viendo un partido, en ese momento no me importa nada, más que el partido. O si pienso en, viene este técnico, no viene este técnico. Pero sobre todo la experiencia de ver fútbol, de ver un partido. Porque, porque también ahí se juega algo, podríamos decir, del orden ficcional, en este sentido. En sí. este sentido. Que uno lo vive como si fuera importantísimo. Y sabemos que no lo es. Quiero decir, las cosas importantes, las cosas trascendentes en la realidad del mundo y en la vida humana no son si una mano era mano o no era mano. Hay cosas más graves, hay cosas más importantes. Y sin embargo, el efecto, por eso me permito, en este sentido creo que hay un componente de ficción ahí, ahí donde la ficción es un como si, vivirlo como si fuera importante, aunque sepamos en el fondo que no lo es, porque ese fondo lo ponemos muy en el fondo. Y lo vivimos como si fuera muy importante, incluso como si fuera lo único importante. Y ahí aparece otra vez esta idea de lo absoluto. Funciona como si no hubiera otra cosa. Y la plenitud de esa pasión tiene que ver con que se tiene también un efecto de absoluto. Parece que no hay otra cosa. Estás en la cancha. ¿Qué otra cosa tenés? Nada, nada. Ahí está todo. Ya sabés que no. Está tu mamá, no sé, tu hijo. La guerra. Hay un montón de cosas más importantes o más significativas. Pero no vienen a cuento en ese momento. Todo eso se fuma. Y la intensidad de la vivencia, de la pasión del fútbol, tiene que ver con que en ese momento es lo que más te importa o es lo único que importa. Aunque sepas que no es lo único y aunque sepas que ni siquiera importa. Ujú. Lo vivís así. Por lo tanto, dado que ambas pasiones funcionan sobre la base de una ilusión de absoluto, si las combino, estropeo el efecto. Si las combino, no se suman. Una pasión con otra no es la sumatoria de las dos pasiones y una hiperintensidad. Porque si yo meto la literatura, cuando estoy en el fútbol, me doy cuenta que el fútbol no es todo, está la literatura. Claro. Y si cuando la literatura aparece el fútbol, me doy cuenta que la literatura no es todo, está el fútbol. Y además un montón de otras cosas que también existen y que también importan, de manera que necesito que no se combinen. No hay, pocas cosas me han resultado tan chirriantes como estar en la cancha y que por ahí en el entretiempo alguien te comente algo de tal escritor o escuché esa clase que sobre... te escuché en una jornada de Cortázar. No sé qué Cortázar, ¿de qué juega Cortázar? Y al mismo tiempo, en esa escena, a la vez, cuando uno precisa olvidar, dejar el fútbol un poco de lado, Uh, porque qué sé yo, pasó algo, perdiste un partido, a todos nos puede tocar, a Boca le toca menos que a los demás, pero a todos nos puede tocar. Perdés un partido, perdés un campeonato, mi reacción es, me voy a leer. sí, sí, O sea, escapar. de aplacar esto que me abruma, recordándome a mí mismo que hay otro mundo y que a ese otro mundo me puedo ir y en ese otro mundo me puedo meter. Y me escapo a la literatura, por así decir. La literatura no es un escape, pero en este caso funciona esa figura. De manera que no los mezclo ni los combino. Y por momentos, exagerando un poco, porque obviamente tengo una vida personal, tengo una vida familiar, tengo una vida social, pero a veces siento que cuando que realmente paro de trabajar en la literatura, o sea, leer, escribir, preparar clases, dar clases, hablar de literatura, que realmente paro por completo con el fútbol. Porque supongamos otros momentos en los que uno, qué sé yo, se pone a hacer otra cosa. Vas al Colón a escuchar un concierto.
no es del todo ajeno, por lo mismo que estábamos hablando antes, porque hay Ujú. ciertos aspectos de la experiencia estética y de la forma no sé. Y uno en un momento dice, che, lo sublime en Kant, ¿será esto que me está pasando en este mismo momento? Y uno dice, ah, bueno, lo sublime en Kant es lo que dimos en aquel teórico, o vas al cine y lo estás disfrutando, no es que uno no disfrute, porque además como yo disfruto de mi trabajo, muchísimo, cuando digo que ciertos elementos de trabajo aparecen en una escena de ocio o de placer, a escuchar un concierto, ir al cine, no estoy diciendo que se me estropea el disfrute, porque yo disfruto del trabajo. Pero estoy viendo, estás viendo una película y ves la resolución de una trama y hay un asunto narrativo ahí. Ujú. Pues ya, cómo construyó la intriga y cómo se produce el desenlace, lo disfrutás y lo pensás a la vez. Y por momentos creo que realmente paro con la literatura cuando estoy en la cancha. Por eso me gusta decir que es mi parte más enferma y más sana a la vez. Fármacon, del griego, ¿no? Es ese, Exacto. ese antídoto y esa medicina. Veneno Martín, remedio. mirá, nos quedan supuestamente 10 minutos de Zoom. Yo tengo otro armado, yo no sé tu tiempo. Estoy medio ajustadito Listo, porque estoy listo. corrigiendo Entonces, exámenes. cerramos en estos últimos 10 que te. Yo lo único que te iba a decir de fútbol y literatura, que no te pasa igual que viendo el partido, utilizás a la hora de pensar el partido categorías que ya tenés instaladas, literarias, filosóficas, no lo sé. Alguna secuencia que vos decís, ah, bueno, puede ser que a partir de esto, lo que dijo, lo que no dijo, lo que ocultó, porque se te debe colar, digo, a la hora de ver los partidos. Sí, pero no sé si te diría, no lo sé. A posteriori sí, porque si uno después piensa en Riquelme o alguna vez, qué sé yo, o pensás la figura de, cuando uno piensa en los futbolistas como ídolos populares o cuando pensás en hazañas y héroes, no hay manera en que alguien que, como es mi caso, está formado en la literatura, no habría manera de pensar en la condición de las hazañas y los héroes en el fútbol sin la formación literaria o la formación de un crítico cultural, ¿cómo pensaríamos en los ídolos en el fútbol? Ujú. O la fiesta popular, ¿cómo podría un lector de Bakhtin pensar la fiesta popular en el fútbol sin que los saberes de la propia formación no estén puestos en juego en relación al fútbol? Pero yo te diría que es el momento en el que uno se pone a pensar en qué es Riquelme, qué es Maradona, qué es la fiesta del fútbol, ¿no? En el momento que yo estoy viendo el partido, lo que estoy pensando es cómo ganamos. Lo que estoy pensando es quién le cubre la espalda al 4 cuando sube, quién se quedó de último hombre, quién se queda de último hombre cuando hay un córner y lo vas a buscar. No obstante, no me fijé en eso en el partido contra Fortaleza y nos pasó lo que nos pasó. Estoy pensando en eso. Desde el punto de vista afectivo, digamos, del involucramiento emocional, en ese momento, si juega Boca, lo que yo quiero es que gane Boca. Y Defensor de Belgrano, que es mi equipo del ascenso. Soy hincha de los dos. Que gane, que gane. Y esto no quita un componente de entendimiento racional del juego, que es para dónde da el rebote el arquero si no puede retener. Dalo para afuera, dalo para el costado. Estoy pensando en eso. Que es por qué está saliendo tan lejos Lema a cortar. ¿Dónde está el 5? ¿Dónde está el 5 que Lema tuvo que ir a cortar ahí? Es eso lo que uno está pensando, no está pensando en Bastín. En todo caso, estás viviendo una escena de fiesta popular que si lo querés pensar, lo pensás con Bastín. Claro. Estás con Bastín en ese momento. Estás viviendo esa fiesta, estás participando de esa fiesta y una vez que el partido empieza, incluso cuando veo partidos que no son de Boca, estoy pensando en el fútbol. Eh, lo otro lo puedo llegar a pensar, pero después volver sobre esa escena y pensarla, o volver sobre esa escena y tomar elementos para la literatura. Pero, por ejemplo, en ese sentido, a mí me resulta mucho más estimulante la relación con el boxeo que con el Mm. fútbol, para la literatura. Siendo que no soy un seguidor del boxeo, ni soy en absoluto un entendido del boxeo. Pero la escena del boxeo, la épica boxística, me resulta más estimulante literariamente que el fútbol, a la hora de pensar una conexión deporte-fútbol, deporte-literatura. Ujú.
Igual sí, sí. Inclusive es más cinematográfico el boxeo que el fútbol. Exactamente, por algo, por algo. Efectivamente, no es difícil hacer un Rocky con un futbolista, porque no tenés la escena, en realidad eso es lo mismo que detectó Borges, que es lo menos futbolístico que hay, pero lo mismo que él detecta en el duelo, Claro. que es la intensidad paradigmática del mano a mano, la intensidad paradigmática del uno contra uno, ese a matar o morir, esa intensidad del cara a cara de a matar a morir, que Borges detecta y potencia en el duelo, la encontrás en el ring, con la famosa frase de Bonavena, discúlpame que te mencione a alguien que era de Huracán, de que suena la campana y te sacan hasta el banquito, digamos, un hombre, uno solo contra otro, dos solos, enfrentados a suerte y verdad. Hay una intensidad en eso que me resulta mucho más productiva si uno quiere pensar desde la literatura. Pero incluso, ya te digo, uno piensa desde la literatura, cuando volvió a la literatura, en la cancha yo lo que estoy pensando es que gane Boca. Ya no hay algo literario que se mezcle ahí. Es el hecho del juego, directamente el juego. Es que si no, no tendría la plenitud que tiene. Claro. Esta es una palabra que, digamos, volviendo a conectar pasión y plenitud. No se suman las plenitudes, no se suman las plenitudes, se restan. El fútbol se me vuelve menos pleno si se me aparece la literatura y la literatura se me vuelve menos plena si interfiere el fútbol. Mm. Como si vos dijeras, mira, mi pasión es comer salmón. Entonces alguien te dice, ah, qué bueno, llévate un plato de salmón a la tribuna de San Lorenzo y se te juntan los dos placeres. No, no, bueno, no, no, ahí no, así no. Me estropeo la ida a la cancha y me estropeo la comida de salmón, para el que le guste el salmón. No siempre los placeres cuando se suman se aumentan, a menudo se restan. Eh, ya cerrando, te voy a hacer la última, pero bueno, porque me gustaría seguir charlando, pero igual podemos organizar para otro momento, como lo vinimos haciendo. Te quiero preguntar una isla desierta. Robinson Crusoe, Martín Ajá. Cohen. Se tiene que llevar 3 libros, pero no pueden ser argentinos, de ningún escritor argentino o escritora argentina. ¿Qué libros se lleva para estar 5 años en una isla? Bueno, primero voy a hacer algo legítimo, legítimo desde el punto de vista de la elección literaria y también una astucia en la relación tiempo-lectura, que es que vamos a considerar En busca del tiempo perdido como un solo libro. ¿Lo Excelente, ves? excelente, muy bien. Ahí ya nos llevamos esos 7 tomos. Proust, seguro. No me llevaría de ninguna manera a Robinson Crusoe porque no me interesa que la literatura se parezca a la vida, me interesa que no se parezca. Así que eh, el Ulises, Ah, que también es bien. largo, entonces le ganamos tiempo, porque es mucho tiempo para leer y, bueno, uno puede releer. Y algún Faulkner. Bueno, ¿Cuál? ¿Cuál? mientras, agon- mientras agonizo, suponete, me parece que para esa situación más que la palmera. Sí, mientras agonizo de Faulkner. Lo tendrías que leer último ese, supongo, ya Exactamente, por el estado de tu pensamiento, inclusive, y de tu cuerpo. así es. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Gracias de nuevo por sumarte y por la buena onda, por todo. Me, nada, sos una especie, ya un referente en el ámbito de la literatura argentina y me gusta que toques, en este caso que no se mezclen, pero que tengas este registro futbolero fuerte y marcado. Así que nada, te mando un abrazo muy cariñoso y nos estamos viendo. Mil gracias. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos.